Alguien que recuerde aquí qué es el ello. Porque sí me dijeron muy bien las estructuras. No, el inconsciente. Tenía que ver con eso. Sí, con el inconsciente, ¿no? Ajá, es la parte totalmente inconsciente e impulsiva. Que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades propias. Y sobre todo, bueno, Freud decía que se rige. Bueno, está bien allá, pensé que está bien. El principio el principio del placer. Para él, el ello era esta búsqueda de satisfacción. Cuando el bebé nace, pues no tiene más forma de expresarse que llorando o estando tranquilo. En ocasiones cuando ya pues, están un poco más grandecitos de 2, 3 meses, pues ya empiezan como que la sonrisa, ¿no? Pero en un inicio pues es llorar para pedir que alguien más satisfaga esas necesidades que yo tengo. Hambre, sueño, cariño, protección, o sea, todo eso. Entonces, un bebé está pues en esta estructura de personalidad que es el ello, totalmente regido por el principio del placer. Quiero que alguien satisfaga mis necesidades para que yo me sienta bien. Okay. Por eso se considera como la estructura más primitiva. Pero resulta que hay personas, pues ya adultos, que siguen pues hasta cierto punto comportándose así. O sea, solo importa que se satisfagan mis necesidades. No me importa pensar en las necesidades de los demás, sino solo pienso en las mías. Y lo mismo, lloro, pataleo, si no me dan lo que yo quiero y si no puedo obtener lo que quiero. ¿Vale? ¿Sí? Luego tenemos la siguiente estructura de personalidad. ¿Vale? El yo es como esa estructura, digamos. ¿Sí ves? ¿Sí? Sí, sí. Ajá. Es esa estructura que va a mediar entre los impulsos y poco a poco, aquí voy a empezar con las reglas sociales y convenciones morales. Aquí en el yo hay algo que Freud llamaba que se rige bajo el principio de la realidad. Conforme el niño va creciendo, va tomando conciencia. Entonces va trayendo esos impulsos inconscientes a la conciencia y al uso de la razón. Por eso le llamaba principio de la realidad, porque deja de ser, aquí lo voy a poner también, egocéntrico. Aquí es totalmente egocéntrico. A medida que el niño va creciendo, va dejando de fijarse solamente en él y empieza a fijarse en lo que pasa en su ambiente, con su familia, con las demás personas. El superyo
como les puse aquí, tiene que ver más con las reglas sociales y las convenciones morales. Esto se empieza a desarrollar como a partir de los 6, 7 años, cuando ya el niño va entendiendo que los demás también tienen necesidades y que para poder convivir, ¿verdad?, mis necesidades con las necesidades de los demás, necesitan ciertas reglas, ciertos acuerdos para pues poder vivir en armonía. Entonces, las personas que están más regidas por el super yo también tienen esta característica de ser personalidades, bueno, le llaman estrechas, en el sentido que también tienen alto apego a las normas, ¿vale? Aquellas personas que están regidas por el super yo son aquellas que a lo mejor bajo todas las situaciones yo sé que tengo que decir la verdad. No importa que a lo mejor yo vaya a recibir consecuencias que sean desagradables. Como para mí la honestidad es muy importante. No importa bajo qué circunstancias, así me tengan que torturar, yo voy a decir la verdad, porque yo estoy muy apegada a esa regla. Entonces, aquí, pues es lo contrario, ¿verdad?, del principio del placer. Aquí viene siendo más este apego por las reglas sociales y convenciones morales. Entonces, parte de esas ansiedades o esas neurosis tenían que ver con este super yo que es muy grande. Tengo una personalidad que está más controlada por este super yo y a lo mejor de pronto siento mucha culpa porque, no sé, en mi casa me enseñaron que, vamos a ver, díganme una regla. A ver, una regla que es así muy, muy importante. Saludar antes de entrar a un lugar. Bueno, por ejemplo, saludar, que es esta, saludar. Si yo no saludo, o sea, voy a sentir que soy una persona maleducada, que no estoy cumpliendo, y voy a sentir culpabilidad si no lo hago. Entonces, siempre que voy a un lugar, tengo que hacerlo de esa manera, ¿no? Entre otras cosas que son moralmente bien vistas, ¿vale? Entonces, si en mi casa me enseñaron que a lo mejor, pues, tengo que casarme, ¿no? Que necesariamente, o sea, la vida se desarrolla en una pareja y tengo que casarme para poder satisfacer, en ese caso, digamos, las tareas como que sociales. Si yo no logro casarme, me voy a sentir así súper culpable porque no estoy cumpliendo con la expectativa bien vista, ¿no? Y así a lo mejor, en lugar de casarme, no sé, me voy con mi novio, peor tantito, porque estoy rompiendo así con la norma social y la convención que mis papás me enseñaron, y entonces ahí voy a desarrollar a lo mejor un trastorno porque siempre me voy a sentir culpable de lo que hice. Es un ejemplo. Muy bien. Hasta aquí entonces tenemos esas estructuras de la personalidad. ¿Alguna duda? Ya hablé mucho. Hablen ustedes. Entonces, maestra, sí hay personas que se rigen más por ejemplo, el yo, por ejemplo, el ello o el super yo, ¿no? Y también por el yo. O sea, aquí nos faltó ver, o sea, como dijimos, el principio de la realidad, pues aquí algo que nos va como que a ayudar es la flexibilidad. Maestra, y en el yo igual se tendría la empatía, ¿o no? De hecho, es lo contrario. El yo, o sea, podría puse ahí que sería más egocéntrico. O sea, ahí estoy más centrado en satisfacer únicamente mis necesidades. O sea, no me importan como que los demás. O sea, soy yo son como que aquellas personas que cuando hablas con ellas, o sea, ni siquiera te escuchan, solo se centran en lo que ellas están diciendo y, o sea, todo lo que les pasa. Y ese es el yo. Ese es en el yo. En el yo hay una personalidad más flexible. Sé que algunas veces me tengo que regir por las reglas sociales, pero que va a haber ocasiones en las que también pues tengo que darle, por decirlo así, rienda suelta a mis impulsos.
O sea, que no todo el tiempo tengo que estar bajo este super yo, ¿no? Que hay momentos en los que puedo romper la regla y está bien, o sea, soy un humano, ¿no? Cometo errores, o sea, me perdono igual que perdono a los demás, porque sé que no todo el tiempo puedo cumplir al 100% con las reglas. Tampoco quiere decir que pueden justificar ciertas cosas, ¿no? Pero sé que si cometo un error, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, es esa personalidad como más objetiva, como que más flexible, mientras que ya en el super yo, pues aquí sí son más estrictos, pero no estrictos esa palabra, se me Más olvidó. enfocado. Riguroso. Más rigurosos, sí, pero tampoco. Fieles, apegados. Ajá. Bueno, lo dije al inicio, pero ya se me olvidó la palabra. Metódicos, ¿no? Como metódicos. También, o sea, son estrictos, rigurosos, Ajá. metódicos, pero sí más inflexibles. Son más cerrados, ¿no? Ajá, más inflexibles, Entonces, pues esto como que va configurando a las diferentes personas. Ahí O sea, está. cada quien sabe qué estructura lo rige. El superior es suponer la edad, ¿no? Porque pueden existir niños que lleguen a la edad de 6, 7 años y sigan en el yo. Era lo que decíamos, claro, que hay adultos, o sea, hay adultos que siempre van a estar aquí. ¿Me explico? Que por el tipo de experiencias que han tenido, que a lo mejor tuvieron padres muy permisivos, padres a los que pues trataron así de satisfacer siempre las necesidades que tenían, se quedan aquí. Entonces, 8 años. según tu personalidad es por cómo te trataron en niño. Ahorita vamos a regresar a eso. No es visible. Que nos decía aquí, creo que Caro lo dijo, lo que sucede en la niñez se refleja en la vida adulta. Y ahorita vamos a pasar a esas etapas. Pero yo tengo una duda sobre lo que te dices en ella. Lo que pasa es que yo vi psicología educativa Ajá. y también hablaba que lo que sucede con los padres sucede con los hijos. Por ejemplo, si tu mamá te embarazó a los 18, tú también te vas a embarazar a los 18. Ese tipo de cosas. Pero son diferentes. Maestra, Sí, ahí va, vamos por partes. A ver, sí. Bueno, te escucho, Caro. yo pertenezco a un grupo en donde hablan mucho sobre la infancia y las emociones de la persona. Y hablan mucho sobre los patrones que seguimos las personas, o sea, nosotros. Normalmente, por ejemplo, yo sigo los patrones de mi mamá. Mi mamá sigue los patrones de mi abuela y mi abuela la de su abuela y así sucesivamente. Ajá. Él también hablaba sobre esta tendencia a la repetición de patrones, que de hecho él prácticamente decía que si quieres predecir el futuro, tienes que fijarte en qué sucedió en el pasado, ¿no? Entonces, básicamente, él pensaba que esas pues, estructuras de personalidad hasta cierto punto ya estaban definidas, vamos a decirle, ¿no? Que, o sea, si yo quería ver, a ver, si quiero saber cómo se va a comportar como que Sinaí, tenía que revisar su conducta pasada, ¿verdad? Y de ahí yo podía predecir cómo iba a ser ella en su futuro o cómo va a reaccionar. Entonces, por eso ven que, supongo que han oído hablar de psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis pues tiene que ver precisamente con todo este análisis de las estructuras de personalidad, de cuáles son como que mis impulsos inconscientes, para que yo pueda acceder a la conciencia, para que yo genere este yo más flexible, que puede controlar los impulsos del ello, pero a la vez respetando las reglas y normas sociales. En psicoterapia, en psicoanálisis, es lo que busca, como que hacer más fuerte este yo, para que pueda regular el principio del placer y el principio, digamos, de la realidad, ¿no? Basándose en estas reglas sociales. Y lo que busca es precisamente romper esta tendencia a la repetición de patrones. Que si yo ya entendí que estoy repitiendo la misma historia de algún antepasado que yo tenga, entonces puedo cortar la cadena. Si yo me hago consciente de ello, entonces puedo dejar de repetir la misma historia y hacer algo diferente.
para allá va la psicoterapia, bueno, el psicoanálisis. De hecho, siempre, o sea, yo a veces entiendo, ¿no? Que siempre termina siendo como alguien o sea, termina siendo como tu mamá o como tu papá. Y yo siempre me hacía la pregunta de cómo podrías romper con eso, de los patrones, de dejar de ser como alguno de los dos y ser tú misma. Y yo llegué a la conclusión de que ciertamente nunca puedes llegar a romperlo por completo, pero sí puedes crearte una propia personalidad de ambas, sacando lo mejor del carácter de tu mamá y de tu papá, y creas tu propia personalidad. Ya es tu personalidad única, ya no eres ni como tu mamá ni como tu papá, eres una combinación. Ese es un buen razonamiento, ese es un buen razonamiento. De hecho, creo que hacia ahí va una de las conclusiones importantes en la psicoterapia, ¿no? Que finalmente tú puedes decidir sobre eso que tienes. O sea, eso que te dieron de manera predeterminada, al final no eres tú. O sea, volvemos a lo mismo. Por eso existe el temperamento y el carácter. Puedes tener el temperamento de tu papá, puedes a lo mejor tener el temperamento de tu mamá, pero eso no define lo que tú vas a hacer en el futuro. O sea, de hecho, ahí vamos a ver otra de las contradicciones a esta teoría, o bueno, los otros autores precisamente decían, no, es que infancia no es destino. O sea, no significa que porque tú viviste en un ambiente donde a lo mejor hubo violencia, necesariamente tú tienes que terminar en una situación igual, ya sea que tú seas ¿cómo se llama? El que El ejerce. victimario, ¿verdad? O que vayas a ser la víctima. No, o sea, por eso entra esta parte malleable del carácter que me va a permitir a mí tomar mis decisiones, romper o sanar esos círculos y hacer algo diferente. ¿Vale? Entonces, sí, qué bueno que haces esa reflexión, me pareció muy, muy bonito lo que dijiste, muy importante. Gracias, nada más díganme la hora porque yo me puedo seguir hablando. Sí, 9:57, 10:20, ¿verdad? Sí. Solo por este momento. Mediante qué había dicho que se podía romper la tendencia a la repetición de patrones con el yo. Sí, bueno, les digo que el psicoanálisis, o sea, como lo que trata es precisamente hacer como que más conciencia y uso de la razón, o sea, trata de traer esos impulsos a la conciencia, o sea, ver si me estoy continuamente a lo mejor enfermando de mi estómago, y ahorita vamos a averiguar un poco de eso, o sea, ¿por qué está pasando? Si no tengo a lo mejor una bacteria que lo justifique, si no tengo, o sea, algo orgánico que lo justifique, como por qué justamente siempre me enfermo del estómago. Entonces, va a tratar de traer ese conflicto que a lo mejor yo tengo ahí de manera oculta, que descubro que en realidad, bueno, el tema de la comida tiene que ver con esa relación conflictiva con mi mamá, un ejemplo, ¿no? Entonces, como que yo siento que mi mamá a lo mejor no me quiere lo suficiente, que nunca he sido lo suficiente a los ojos de mi mamá, y esa es la manera en la que yo tengo de externar. Siempre tengo dolor de panza porque en realidad no es que yo tenga una bacteria, una infección, ¿no? Sino que yo siento que no soy lo suficiente a los ojos de mi mamá y pueden permanecer ahí si no lo trabajo. Bueno, es lo que dice el psicoanálisis. Entonces, traigo ese conflicto, esos impulsos a la conciencia, hago mi yo más fuerte, como que aprendiendo, como dice aquí Ale, ¿verdad? A cómo conciliar. O sea, ¿será que realmente mi mamá no me quiere? O sea, tengo que hacer algún de ese tipo de preguntas, ¿no? ¿O por qué yo pienso que mi mamá no me quiere? O sea, trabajar toda esa parte, como que sanar eso, hacer mi yo más fuerte y dejo esa tendencia a la repetición. Bueno, pero pues eso ya es un curso de psicoterapia y no esa es nuestra finalidad. Nos vamos ahora sí con las etapas. Nos vamos ya con las etapas. Uy, sí, terapia gratis. Bien, ¿qué etapas recuerdan sobre esta teoría? Ok. Oral, anal. La fálica. Fálica. ¿Y la sexual?
No, no es así. Entra en las estrellas a cierto punto. Es la de... Son cuatro. Es la última, Son la... 5. Ah, Bueno, Y este es. es la de la adolescencia. Ándale. Algo de la adolescencia. Ajá. Ya matamos al pavo, maestra. Díganos si eso. Ay, bueno, lo de latencia, que por ahí dicen que no es propiamente una etapa, Tenía que ver con los compañeros. y la genital. Genita. A ver. De hecho, la tarea va a ser básicamente investigar, o sea, qué es lo que pasa en cada una de estas etapas, ¿vale? Y precisamente les voy a mandar un cuadro que va a ser para analizar, ¿verdad? Las edades. Lo voy a poner aquí, aunque se los voy a mandar a través de Classroom, o sea, qué edades abarca, qué ocurre en cada etapa. Ah, los versos, ¿no? No, pero es que los versos es de otro autor. Sí. Sí, también se genera un conflicto acá, pero eso es que ocurre en cada etapa. Va a ser los resultados en la personalidad. Bueno, precisamente retomando lo que decía Scarlett, ¿no? Y lo que también aquí comentaba Ale, pues él decía precisamente que las personas vamos a ser en la adultez, de acuerdo a cómo nos fue, cómo vivimos esa niñez, cómo transitamos estas diferentes etapas de desarrollo. ¿Vale? ¿Cómo me fue en la etapa oral? Si yo realmente pude manejar ese conflicto que implica la etapa oral, entonces voy a tener ciertas características de personalidad. Pero si tuve demasiada gratificación oral, o al contrario, faltó que mis papás pues paliaran, por decirlo así, las necesidades que yo tuve en esa etapa, entonces él decía, me voy a quedar fijado en esa etapa que, pues como ya vimos, se relaciona con el ello. Entonces, si yo soy una persona, a lo mejor, que se quedó en esa etapa oral, voy a tener muchas características que van a buscar precisamente este placer, pero de manera oral, ¿vale? Entonces, ahí vemos ciertas personas que a lo mejor tienden mucho a comerse las uñas, a chuparse el dedo, a siempre tener un caramelito, una paleta en la boca, porque estoy buscando satisfacer necesidades que a lo mejor o no se satisfacieron adecuadamente en la etapa oral, ¿vale? O en la etapa anal, igual, van a haber características asociadas a eso. Si soy de esos, ahora sí que limpio de manera compulsiva, quiero que esa silla siempre esté en cierta posición, a cierta distancia, y me descompongo si veo que no está ordenado como yo lo dejé, también tiene que ver con esta etapa anal. O al contrario, soy una persona sucia, no me gusta bañarme, no me gusta ordenar, a lo mejor también tiene que ver, tiene que ver también con la etapa anal, ¿vale? En la fálica también vamos a ver que tiene ciertas características de personalidad que tienen que ver con una fijación ahí, y lo mismo con cada una de las etapas, ¿vale? Entonces ustedes van a releer, o leer aquellos que no hayan visto nada acerca de la teoría, y pues sacar esos aspectos, ¿vale?, en cada una de las etapas, para que lo comentemos la clase que viene, y nos va a servir también para un trabajo final, ¿vale? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Bien interesante las cosas.
Sí, listo. Bueno, sí, ya nos vamos. Ahora, Son las 9, las 10, 7 tengo. ok, perfecto. Perfecto.